Muy buenas. Hoy vamos a tratar el estudio y representación de funciones, centrándonos un poco en bachillerato. Vamos a dedicarnos a las polinómicas y a las racionales. Empezamos por las polinómicas. Las funciones polinómicas va a ser una función que va a ser un polinomio, su dominio va a ser R, no va a tener asíntota, va a ser siempre continuo y derivable en R. Lo he puesto ahí para que lo tengamos pendiente siempre. Y estos son los pasos que, más o menos, un esquema de lo que deberíamos de seguir. Primero hallaremos las ramas infinitas, después hallaremos puntos de corte con los ejes, a continuación hallaremos puntos singulares, crecimiento y decrecimiento, después concavidad, convexidad y puntos de inflexión, y luego simetría. Para los puntos singulares será con la f' igual a 0, la derivada primera, y a punto de inflexión con concavidad y convexidad será con la derivada segunda igual a 0. Para hacer la simetría haremos f de menos x. Si eso es igual que f de x, será simétrica respecto al eje vertical, al eje y. Y si da igual a menos f de x, será simétrica respecto al origen. Y luego he puesto aquí otro apartado que se refiere a otros puntos que considero yo necesarios para el dibujo. ¿De acuerdo? Os he puesto aquí opcional porque si estamos haciendo para primero de bachillerato, en el libro de primero de bachillerato no trata todavía esto. Entonces, solo con lo de arriba tendríamos bastante, pero bueno, ya que estamos lo vamos a hacer entero y siempre va a quedar el estudio más completo. Vamos a hacer el primer ejemplo que sería x3 menos 3x2 más 1, x al cubo menos 3x cuadrado más 1, y empezamos hallando las ramas infinitas. La rama infinita es más infinito, sería el límite cuando x tiende a más infinito de f de x, ya lo tengo ahí puesto, en este caso me da más infinito. Y si hacemos el límite cuando x tiende a menos infinito, como el que domina x al cubo, que el exponente es impar, si yo tengo un número negativo elevado a un número impar, me va a quedar negativo. Entonces va a ser menos infinito. Pasamos al punto de corte con los ejes. Para hacer punto de corte con el eje y, hacemos x igual a 0. Si hacemos x igual a 0, me queda y f de x igual a 1, y entonces ya tenemos el punto de corte 0, 1. En este caso, si hacemos y igual a 0, nos queda lo siguiente. x3 menos 3x2 más 1 igual a 0. ¿Qué le ocurre? Eso es una ecuación de tercer grado que no tiene soluciones enteras. Entonces, no nos interesa. Ni en este nivel se estudia eso, ni nos interesa. Simplemente nos va a pasar más veces. Va a haber algunas veces que haya algún apartado que no nos haga falta para el dibujo. Entonces, en este caso, eso no nos hace falta para el dibujo. Lo dejamos ahí y ya está. Pasamos a los puntos singulares. Si hacemos f' de x igual a 0, nos va a quedar 3x2 menos 6x igual a 0. Si hacemos 3x2 menos 6x igual a 0, me va a quedar 3x por x menos 2 igual a 0, y me da x igual a 0 y x igual a 2. Si me da x igual a 0 y x igual a 2, vamos a ver crecimiento y decrecimiento. Hacíamos aquí una recta real, colocábamos el 0 y colocábamos el 2. Y ahora decíamos un número entre 0 y 2, f' en 1, f' en 1 me da negativa. Si me da negativa, la f es decreciente. Y luego hacemos f' en menos 1, por ejemplo, cambiamos en la expresión de f'. La x por un menos 1 me da positiva y la f me da creciente. Y a partir del 2, por ejemplo, hacíamos f' en 3, me da positiva y la f creciente. Con esto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que en el punto 0, 0 y 1, 1 sería f de 0, que lo calculamos en la expresión de la f, poniendo en la x un 0. Ese es un máximo. Y en el punto 2, y ahora calcularíamos f de 2, que será menos 3, tengo un mínimo. Ya vamos teniendo datos de nuestra función. Pasamos a la concavidad y la convexidad y los puntos de inflexión. Hacemos f segunda de x igual a 0. Si hacemos f segunda de x me da 6x menos 6 igual a 0. Si resolvemos 6x menos 6 igual a 0, me da x igual a 1. Este va a ser nuestro posible punto de inflexión. ¿Cómo lo comprobamos? Hacemos una recta, ponemos el 1 y hacemos f segunda en 0 y f segunda en 2. Un punto que esté en cada uno de los intervalos. f segunda en 0 me da
negativa y f segunda en 2 me da positiva. Si me da negativa, f es cóncava, que será así, y si me da positiva, f es convexa, que será así. Nos quedaría ver f de menos x. F de menos x, resulta que si cambiamos la x por un menos x, en la f me da menos x elevado a 3, menos 3 por menos x elevado a 2 más 1, me queda menos x elevado a 3, menos 3x2 más 1, que ni es f de x, ni es menos f de x, entonces no hay simetría en este caso. Y esto lo dejamos para ahora cuando estemos haciendo el dibujo, y vemos si nos hace falta algún punto más. Nos vamos al dibujo. Si tenemos el dibujo, ¿qué es lo primero que debemos colocar? Pues vamos a colocar los puntos que tenemos claros. ¿Qué puntos tenemos claros? Tenemos claro que el 0, 1 es un máximo. Entonces nos vamos aquí, el 0, 1 y es un máximo. Aquí va a haber una curva. Después tenemos que el 2 menos 3 es un mínimo. Entonces en el 2 menos 3 vamos a tener un mínimo. ¿Qué más tenemos? Tenemos que es creciente desde menos infinito hasta 0 y de 2 a más infinito. Entonces, y el punto de corte con el eje Y es el 0, 1 y no teníamos punto de corte con el eje X. ¿Qué otra cosa teníamos? Teníamos, como aquí hemos visto que pasa de cóncava a convexa, nos hemos dicho que en 1 menos 1, que sería f de 1, voy a tener un punto de inflexión. Entonces, en 1 menos 1, aquí tengo que tener un punto de inflexión. ¿Qué ocurre? Si yo me fijo, la gráfica me va a hacer una cosa así, me tiene que pasar por aquí, y aquí tiene que empezar a subir. Y aquí lo mismo, tiene que empezar a bajar. Si yo no tengo más datos, no sé de qué forma va a subir, si va a subir mucho o va a subir poco. Por eso he dicho los de puntos que se consideren necesarios. En este caso, yo personalmente considero necesario saber f de 3 y f de menos 1 para ver cómo sube. Si yo hago f de 3 y f de menos 1, f de 3 y f de menos 1 lo tengo dispuesto, f de 3 me da 1 y f de menos 1 me da menos 3. Entonces colocamos esos dos puntos, que sería f de 3 sería 1, estaría por aquí, y f de menos 1 sería menos 3, que estaría por aquí. Y entonces ya tenemos más o menos lo que hace la gráfica y nos quedaría una cosa así. Y ya tendríamos esta gráfica dibujada. Podemos comprobar que se cumple todo lo que hemos dicho. Vamos con otro ejemplo. Este ejemplo va a ser x elevado a 4 más 4x elevado a 3. Si hacemos las ramas infinitas, en este caso, como me da con un grado par, tanto si va a más infinito como a menos infinito, en ambos casos me da más infinito, por lo que va a ir para arriba, hacia más infinito y hacia menos infinito. Si hacemos el punto de corte con los ejes, con el eje Y, va a ser x igual a 0, me da y igual a 0 y obtengo el 0, 0. Eso va a ser un punto de corte. Si hacemos con el eje X, y igual a 0, me va a dar x4 más 4x3 igual a 0. Si esto saco x3, factor común, y obtengo dos puntos de corte. El 0, 0, obviamente, tiene que cortar a los dos ejes, y el otro es el menos 4, 0. Pasamos a los puntos singulares. Si hacemos los puntos singulares, voy a hacer f' de x igual a 0. f' de x, derivando el polinomio, sería 4x3 más 12x2 igual a 0. Si yo hago 4x3 más 12x2 igual a 0, saco 4x2 factor común y me queda x más 3 igual a 0. Por lo que obtengo dos puntos. Obtengo el 0, 0, que me vuelve a aparecer, y obtengo el menos 3. Si hago f de menos 3, podéis calcular que me da menos 27. Hacemos nuestra recta, y aquí ponemos el menos 3, y aquí ponemos el 0. Y comprobamos que, si yo hago f' en menos 1, f' en 1 y f' en menos 4, aquí me queda negativa la f', sustituyéndola aquí, por lo que la f va a quedar decreciente. Si yo sustituyo la f' menos 1 en esta f', me queda positiva y aquí también. ¿Esto qué quiere decir? Que es creciente en ambos trozos. Por lo que el 0, 0, aunque sea un punto singular, no va a ser ni máximo ni mínimo, porque no pasa de creciente ni viceversa.
¿Qué ocurre? ¿Qué le va a pasar al 0, 0? Pues lo vamos a ver porque nos va a salir ahora a continuación. Si hacemos concavidad y convexidad y puntos de inflexión, tenemos que hacer f segunda igual a 0. Bueno, si podemos decir que esto es un mínimo porque pasa de decreciente a creciente, que no lo habíamos dicho. Si hacemos f segunda igual a 0, me quedaría 12x2 más 24x igual a 0. 12x2 más 24x igual a 0 sería 12x por x más 2 igual a 0. Por lo que obtengo dos puntos, que serían el 0, 0, que es la imagen de 0, otra vez me aparece el 0, 0, y el otro es el menos 2, menos 16. Este menos 16 viene de sustituir el menos 2 en esta x aquí en la expresión de la f. Lo podéis comprobar que da menos 16. Hacemos otra vez nuestra recta porque tenemos aquí dos posibles puntos de inflexión. Tenemos el menos 2 y el 0. Si hacemos f segunda en menos 3, por ejemplo, me da positiva, por lo que aquí va a ser f convexa. Si hacemos f segunda en menos 1, me da negativa, por lo que f va a ser cóncava. Y si hacemos f segunda en 1, por ejemplo, me va a dar positiva de nuevo, por lo que f va a volver a ser convexa. Os he puesto aquí, se puede comprobar, aunque en este caso tampoco nos diga mucho del dibujo, que no es simétrica, f de menos x no da ni f de x ni menos f de x. Entonces ya vamos a hacer nuestro dibujo. Para hacer el dibujo vamos a ver qué puntos tenemos especiales antes que nada. Primero tenemos el 0, 0, que es punto de corte con los dos ejes. Y además hemos visto que es un punto de inflexión, porque estos dos pasan a ser puntos de inflexión porque veis que pasa de convexa a cóncava, de cóncava a convexa. Entonces estos dos de aquí son puntos de inflexión. Tenemos el 0, 0 como punto de inflexión. Tenemos un punto de corte en el menos 4, 0. Tenemos un mínimo en el menos 3, menos 27. Aquí hay que hacer un inciso. Normalmente va de 1 en 1 las dos escalas. Pero en este dibujo, para que nos quede el dibujo medio decente, lo que vamos a hacer es poner la escala vertical de 10 en 10. Será 10, 20, 30, menos 10, menos 20, menos 30. Entonces nuestro mínimo lo tenemos en menos 3, menos 27, que será más o menos por aquí. Después tenemos un punto de inflexión en menos 2, menos 16. Aproximadamente. Viene a ser por aquí. Entonces, si aquí tengo un mínimo, tiene que pasar por aquí. Entonces, el dibujo va a hacer una cosa así. Aquí hace una cosa así. Aquí tiene que pasar de convexa a cóncava para que pase por el 0, 0. Y luego, por el de aquí, tiene que volver a ser convexa. Y esta la continuaríamos hacia arriba. Y sería aproximadamente el dibujo de esta